amados hombres de Dios. Es un privilegio para este servidor una vez más poder compartir este tiempo con un consejo de la palabra de nuestro Dios. Hoy estaba meditando acerca de cómo nosotros reaccionamos en los tiempos de crisis y cómo nosotros debemos de actuar. Y eso es muy importante porque muchas gentes reaccionan desesperadamente, tomando decisiones o determinaciones, aún en el Señor, que a lo mejor no son la voluntad de Dios, no han consultado, no han tomado tiempo para orar. Y a través de todo lo que se está viviendo, muchas veces hay confusión también o incertidumbre. No sabemos qué hacer, a veces nos sentimos desesperados, preocupados, más allá de lo que es debido. Pero tenemos que hacer un alto en el camino, como decíamos este domingo pasado. Como dijo Jeremías en su palabra, en la palabra del Señor: paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Nosotros como hombres de Dios debemos de permanecer en la presencia del Señor, pidiendo su dirección, su guianza en nuestras vidas. Él ha prometido guiarnos. Acuérdese lo que hemos hablado en Romanos capítulo 8, lo que dice la palabra del Señor, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y no debemos de actuar como actúan aquellos que no conocen al Señor. Más bien todo lo contrario, debemos de ser testimonio para ellos, motivarlos y animarlos a que son días de búsqueda inconstante del Señor. Y por supuesto darles testimonio. Lo que nosotros hacemos es la plataforma, o cómo actuamos es la plataforma para poderles hablar del Señor, compartirles del Señor, cuando sí sea la oportunidad. Quiero compartir 3 consejos brevemente de lo que nosotros, o al menos este servidor, ha estado meditando, pensando en cómo nosotros debemos de reaccionar en esos tiempos de crisis, cómo nosotros debemos como cristianos, cómo debemos de ser. Y obviamente debemos de mantener nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor. Acuérdese lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1, puestos los ojos en Jesús, como autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar completa y totalmente puesta en el Señor. Y debemos de mantenernos confiando en Él. Reiterando el Salmo 37 que dice: confía en Jehová. Tenemos que descansar en Él. Él tiene control, Él tiene cuidado. Él tiene la supremacía de todas las cosas. Uno de los atributos más relevantes del Señor es que Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. El único Dios verdadero. Que Él es supremo. Y Él tiene trazado un plan. Que no lo veamos al momento, bien. Pero que Dios tiene un plan, lo tiene. Y nos lo va a enseñar y nos va a mostrar y nos va a guiar a sus planes, al igual que a sus propósitos en cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, recuerden poner o mantener nuestra mirada en el Señor Jesús como autor y consumador de la fe. Y mantener nuestra confianza en Él. En estos 3 principios, quiero compartirles brevemente que como hijos de Dios debemos de replantearnos. Número 1, replantearnos en nuestra vida lo que nosotros hemos hecho hasta hoy. ¿A dónde hemos llegado? ¿En dónde estamos? ¿Qué hemos realizado? Replantearnos entre todo lo bueno que Dios nos ha permitido hacer y aquellas cosas no tan buenas o quizás errores que hemos cometido en el pasado, para que tomemos experiencia de lo que hemos vivido. Replantearnos con base a muchas de esas experiencias cómo nosotros podemos mejorar en esta vida, mejorar en todos los aspectos. Me llama la atención un proverbio en el capítulo 4, quiero compartirlo para ustedes si tienen su Biblia a mano. Proverbios capítulo 4, versículo 26, dice de la siguiente manera, y nos llama a nosotros la atención, y dice: examina la senda de tus pies, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes, nos exhorta el proverbista, a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esa palabra examinar, que significa escudriñar, buscar, replantearnos, escudriñar la senda de nuestros pies. Y nos exhorta que todos nuestros caminos sean rectos, que es lo más importante, porque las experiencias del pasado nos ayudan a mejorar hoy, sobre todo en el Señor. Cuando hay un ejemplo muy bonito sobre esto, cuando usted va en el freeway, en la carretera,
y va a rebalsar, un vehículo que tiene las líneas trazadas que le indican que puede hacerlo, entonces lo primero que usted hace es observar el retrovisor. Usted mira el retrovisor, pero no deja sus ojos pegaditos en el retrovisor, porque usted necesita rebalsar. Usted, lo importante es que mira el retrovisor y mira la oportunidad de rebalsar y luego continuar su camino. Cuando miramos hacia el pasado, cuando observamos las cosas que hemos vivido, eso es replantearnos, es observar, es examinar. Lo estamos haciendo porque queremos adelantar, porque queremos avanzar. Hebreos dice el Espíritu Santo que nosotros somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Entonces miramos el pasado para tomar experiencia, para mejorar en el futuro en el Señor. En el Señor. Hay un salmo, el Salmo 26, que quiero invitarlo para que usted lo lea conmigo. Ahí el Salmo 26, en el verso 2, hay una oración que hace el salmista y le dice al Señor: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Me llama la atención esta palabrita que el salmista le dice al Señor: escudriñame. Este es un tiempo para decirle: Señor, escudriña mi corazón y muéstrame las cosas aún en mi vida que no son tu voluntad. Muéstrame las cosas que no te pertenecen a ti, a lo mejor pensamientos, palabras, actitudes o determinaciones en las cuales accionamos que no están en el completo propósito o plan de Dios. Digámosle: Señor, escudriñame, escudriña mi corazón, escudriña mi vida y ayúdame para mejorar. Ayúdame a crecer en el conocimiento tuyo, de tu palabra, y a ser mejor para la gloria de tu nombre. El segundo punto es un tiempo para reedificarnos en nuestra vida espiritual, moral, emocional, también el cuidado físico que debemos de tener, la salud que debemos de mejorar, nuestra familia, la empresa para los que tienen su empresa, la iglesia para los que le servimos al Señor. Reedificar es una palabra muy importante porque reedificar es sinónimo de construir. ¿Y sobre qué construimos? Sobre las bases que ya nosotros tenemos. Una de las cosas que me llama a mí la atención en este país y que no solamente me llama la atención, sino que me gusta, es que cuando usted va a reedificar, usted puede tener una construcción que su fundamento es firme y es bueno. Entonces usted pide los permisos referente a lo que usted quiere hacer y la ciudad o el estado le permite reedificar sobre esas bases que usted ya tiene. Imagínese el ahorro de dinero, el montón de trabajo que se puede uno ahorrar cuando uno está reedificando. Nosotros tenemos que reedificar la vida en el Señor. Cuando Nehemías vino a Jerusalén y miró la ciudad destruida y el templo consumido en llamas, él llamó a todos los varones de Israel, los varones que habían venido con él, y les dijo: levantémonos pues y edifiquemos. ¿Sobre qué iban a edificar ellos? Sobre lo que ya había sido construido anteriormente. Reedificar es construir sobre lo que ya está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para reedificar. El tercer aspecto que quiero compartir con ustedes es que este es un tiempo para visualizar. Qué interesante que estamos en el año 2020. Y 2020 en optometría usted sabe que no está hablando de la vista perfecta, pero sí la nitidez, el poder visualizar desde muy lejos. Nosotros como hombres de Dios tenemos que ser visualizadores del futuro, un futuro lleno de esperanza, de confianza, de seguridad en el Señor. Nosotros esperamos al Señor hoy y confiamos en que el Señor puede venir hoy, puede tardar, no sabemos cuánto tiempo más, pero mientras Él viene tenemos que continuar visualizando los sueños de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Acuérdese que la visión es un sueño en el cual nosotros caminamos
hasta verlo convertirse en una realidad. Y el ejemplo de esto, tenemos muchos ejemplos en la Escritura, pero en el caso de José, por ejemplo, José era un soñador, tenía los sueños de Dios. Sus hermanos lo observaron, lo vieron, lo escucharon, se llenaron de celos, lo vendieron a los mercaderes, cometieron un terrible error de llevar las ropas de José a su padre ensangrentadas, mataron un animalito por ahí, lo ensangrentaron para decirle a su padre que había muerto. Imagínense el dolor en el corazón de su padre. Y sin embargo José se mantuvo creyéndole a Dios porque había una palabra en él, había un sueño, había una visión. Fue puesto después de ser vendido en casa de Potifar y ahí fue calumniado, llevado a la cárcel. Pero sus sueños nunca, a pesar de la crisis, murieron. Él siempre tuvo la esperanza en Dios que cumpliría todo aquello para lo cual Dios le había permitido nacer. Usted y yo tengamos la seguridad y la confianza de que a lo que hemos nacido y para lo que hemos nacido y vivimos, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Un propósito, un futuro y una esperanza para nosotros. Tenemos que ser personas, hombres de Dios, que visualicemos los sueños de Dios. Que se cumplan en nosotros, en tu vida, y te bendigo en el nombre del Señor y oro por esto, que se cumplan en tu vida todos los sueños y los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón para la gloria de su nombre. Vemos en la vida de José, lo podemos leer desde Génesis 37 en adelante, cómo fue sacado de esa cárcel y luego Dios lo llevó a ser el segundo al mando en todo el imperio o toda la tierra de Egipto. Y cómo Dios le dio una visión planificadora para los años futuros, interpretando aún los sueños de Faraón cuando vendrían los tiempos de hambre, de escasez sobre la tierra. Dios usó a José para ser un buen administrador y prepararse para los tiempos de hambruna. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, hermanos. No son días fáciles. Ustedes me han oído compartir otras veces en Efesios 5 que los días que estamos viviendo, dice el Espíritu Santo ahí a través de Pablo, son días malos, son días difíciles. Pero que nosotros no nos llenemos ni nos embriaguemos del vino en el cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, llenarnos de la presencia del Señor, para tener los sueños de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones y accionar en ellos en fe, creyéndole a Dios que vienen tiempos mejores, aún en tanto que Él viene. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de planificar para esos días venideros y tenemos que tener perspectivas en el Señor. Y tenemos que tener y mantener nuestros propósitos en el Señor. Planificar en nuestra vida espiritual. Me imagino que ustedes han tenido, para aquellos que han tenido la oportunidad de quedarse en casa, de orar, de leer la palabra, de compartir con sus familias de una manera más cercana. Y no es que los que están trabajando no lo hayan hecho, sino que los que están en casa tienen más oportunidad. Y doy gracias a Dios por los que Dios ha permitido que mantengan sus trabajos, y los que no lo tienen, que Dios provea, que Dios bendiga, que Dios les ayude. Pero hermanos, nosotros debemos de planificar ser mejores en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos y lo que compete a la vida espiritual que usted los conoce. Debemos de planificar en nuestra vida familiar, replantearnos lo que nosotros estamos como familia viviendo, reedificarnos como familia, pero también visualizar como familia. Y orar a Dios para que Dios nos dé visión familiar, vamos a decirlo de esa manera, visión familiar. Cómo ser mejores en nuestro hogar, en nuestra familia, cómo ser mejores o más emprendedores en lo que estamos haciendo como familia. En nuestras empresas, los que tienen su empresa, les bendigo, oro por sus empresas, le pido a Dios que los ayude, que los anime, que traiga provisión. En esta área muy importante, yo he estado escuchando a través de las noticias de mi país, Costa Rica, y en muchos otros lugares, cómo los pequeños empresarios han tenido que reinventarse y han tenido que salir adelante en medio de la crisis. Y esto les ha ayudado a mantenerse en sus negocios. Y es interesante, hermanos, porque hay que ver lo positivo también de todo esto. Y esto ha ayudado a centenares de empresas a salir adelante. ¿Por qué? Porque utilizando toda la tecnología y todos los medios posibles han podido reinventar sus empresas, sus pequeñas empresas o las grandes empresas, y han podido salir adelante. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Estando a punto ya de quebrar o de cerrar sus negocios, más bien ahora han tenido que contratar nuevos trabajadores para sus empresas. Y eso es bonito. Yo creo que como iglesia también nosotros tenemos que ser buenos planificadores
Yo creo que las cosas no van a seguir siendo igual, sino mejores, y que podamos, y con el favor y la ayuda de Dios, lograr todos los medios posibles para continuar predicando este evangelio. Un detalle muy importante, aunque no es el tema, Mateo 24, el Señor dice: será predicado este evangelio del reino para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así que Jacob, Isaac, los patriarcas fueron soñadores, fueron planificadores, fueron hombres de Dios que caminaron creyéndole a Dios, visualizando el futuro, y sembraron aún, hermanos, para sus generaciones. Han pasado más de 5,000 años y miremos lo que es hoy Israel, una potencia mundial, a la cabeza de naciones, extraordinarios en economía, en la ciencia, en el aspecto político, militar. Es interesante ver cómo los patriarcas visualizaron lo que Dios había establecido un día en el corazón de este hombre llamado Abraham. En Génesis capítulo 12, que lo conocemos como el padre de la fe, el patriarca. Así tenemos que ser nosotros, aún planificar para las generaciones futuras. Si el Señor tardase en venir, que nuestras generaciones futuras nos recuerden como hombres que fuimos verdaderamente personas visualizadoras, que soñamos en grande, que le creímos a Dios, que caminamos en fe, confianza en el Señor, aún en medio de la crisis, y que podamos dejar un testimonio establecido para ellos. Por ejemplo, Isaac, estaba meditando hace un momento en Génesis 26, 12, dice que Isaac sembró en aquella tierra. Cuando había hambre en la tierra, este hombre de Dios, el patriarca, estaba sembrando. Y dice que en ese año cosechó a 100 por 1, porque Dios le estaba bendiciendo. Es interesante ver también, hermanos, la siembra en tiempo de crisis. No debemos dejar de sembrar. Debemos de continuar sembrando en el reino de Dios, sembrando la obra de Dios, sembrando en aquellos que nos necesitan. Recuérdese que el libro de los Hechos, el apóstol nos enseña, nos dice: porque en esto hemos sido enseñados por el Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Esto ha sido un tiempo también de grandes oportunidades para poder sembrar, de poder ayudar a otros, de poder bendecir a otros. Isaac sembró en aquella tierra, en los tiempos de hambre, y Dios le bendijo y le hizo multiplicar su cosecha a tiempo por 1. O sea, mucha gente dice: ¿cómo voy a dar si no tengo? Precisamente no tengo porque no doy. Cuando damos, Dios va a traer. Dice que Él pondrá en nuestras manos su semilla, y que nosotros vamos a ser no solamente bendecidos, sino que también vamos a poder bendecir a otros. Recuerden en estos 3 principios: replantear, hermanos, lo que hemos vivido, pero también lo que estamos viviendo, y examinarnos para ser mejores. Recuérdense que hemos sido llamados a reedificar sobre el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el Señor. Reedificar es sobre construir sobre aquellas bases sólidas, firmes, que nosotros tenemos en el Señor. Y estoy hablando de los aspectos espirituales, familiares, empresariales. Como iglesia, como ministerio, nosotros tenemos que reedificar. Levantémonos pues y edifiquemos. Es la consigna que debemos de tomar en nuestro corazón, como dijo Nehemías. Y en tercero y último lugar, visualizar. Ser visualizadores. Ir hacia adelante con firmeza, con seguridad, mirando hacia el futuro con esperanza en el nombre del Señor. Permítame orar por ustedes brevemente, permítame bendecirles en el nombre del Señor. Les pido también sus oraciones por este servidor, por mi esposa, por mi familia, por la iglesia. No se nos olvide que juntos, unidos en el Espíritu, hacemos fuerza y Dios se glorifica en medio de la oración de un pueblo que está unido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de haber compartido esta palabra para los varones tuyos, para estos hombres de Dios. Señor, siervos constantes, Señor, fieles, firmes, que se mantienen cada día creyéndote a ti, creyendo a la palabra. Padre, yo te ruego por sus vidas, por su trabajo, por su familia, Señor. Si hay alguno que no tiene, Señor, trabajo, Señor, trae la provisión, trae la bendición, Señor. Que no falte el pan, el vino, el trigo, el aceite, Señor. El abrazo tuyo, el abrazo del Padre, Señor. Que no falte, Señor, la salud, Señor, la fortaleza en mis hermanos, Señor, en su familia, Señor, en sus hijos, los que tenemos nietos, Señor. Señor, que nuestras generaciones nos recuerden como gente, Señor, que nos replanteamos aún en los tiempos de crisis para ser mejores. Reedificamos, Señor, sobre el único fundamento que ha sido puesto, el de los apóstoles y profetas, que eres tú,
tú, el Señor Jesucristo, que nuestra vida está firme, Señor, en ti, Señor. Y si está firme en ti, Señor, no hay viento, no hay crisis, no hay tempestades, no hay momentos difíciles que nos muevan de nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Oh Dios, gracias por permitirnos ser visualizadores, Señor, soñadores, visionarios, Señor. Hombres, Señor, que tenemos propósito y por el cual nacimos para cumplir, Señor, esos propósitos tuyos. Como José, Señor, como los patriarcas, Señor, como Abraham, Isaac, Jacob, Señor, que fueron hombres que visualizaron el futuro, Señor, y dejaron plantada una semilla para las generaciones por venir. Ayúdanos a ser esa clase de generaciones. Si tú vinieses hoy, Señor, extiende tu mano de amor, de misericordia, perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Señor, redime, Señor, en nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea, Señor, irreprensible, Señor, para la gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor. Pero si aún tardase un poco, como dice Habacuc 2, Señor, permítenos continuar, Señor, adelante, visualizando hacia el futuro, un mañana mejor, Señor, como tú lo has prometido en tu palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis, un futuro y una esperanza, porque ese futuro y esa esperanza lo eres tú en nosotros, el Cristo de la gloria, el que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha renovado.